Buenas, bienvenidos a la segunda parte de la historia de las civilizaciones. Estábamos en nuestro primer recorrido mirando el mundo del Asia y habíamos desarrollado el origen de los tiempos desde Mesopotamia a través de los exploradores que en el siglo XIX nos fueron contando qué decían las tablillas, cómo supimos acerca de la antigüedad. Y habíamos quedado en un momento en que había nacido un niño en la estepa de Mongolia con una marca de sangre en la mano que conocíamos como Temujin y el mundo conocería como Gengis Khan. Esto sucede en el Asia. Congelamos un momentico nuestro relato en el Asia y nos venimos para Europa, porque la remota antigüedad empieza en toda la región asiática y por eso habíamos estado en Mesopotamia, en Persia, habíamos estado en toda la ruta de lo que hoy es Afganistán, habíamos llegado hasta la China, habíamos llegado hasta la India. Ahora nos vamos a devolver para formar lo que conoceremos con el nombre de Occidente. Por eso congelamos un momento la imagen de los mongoles quietos en la estepa antes de que se lancen sobre el Asia. Y nos devolvemos tomando de nuevo el curso del Tigris y el Éufrates hacia un lugar que conoceremos como Anatolia. Anatolia, o el Asia Menor, o el país que hoy llamamos Turquía, nos va conduciendo hasta la llegada a Occidente porque es el puente que comunica Oriente con Occidente. Y allí nos vamos acercando hacia un pueblo absolutamente prodigioso, cuyo pensamiento va a desarrollar el pilar de una estructura que conocemos como Occidente. Resulta que había en el siglo XIX en Alemania un muchachito que, escuchando los versos de Homero, se le ocurrió un día que eso podía no ser una leyenda, sino podía ser de pronto un documento histórico. Y dedicó su vida a pensar cómo sería eso. Era un alemán, un tipo organizado, hizo empresa, hizo negocios, de chiquito se sabía los versos de la Ilíada y se los recitaba a todo el mundo por moneditas, vivía obsesionado y decía que él iba a descubrir Troya. Este personaje, cuando tenía 46 años, llegó y ya tenía una fortuna y le dijo a su esposa rusa: voy a descubrir Troya. La esposa inmediatamente le pidió el divorcio porque le pareció que el hombre estaba absolutamente chifloreto. Y él se fue para Grecia, sacó un aviso en el periódico diciendo que quería una esposa griega. Que consiguió una esposa griega, tuvo un montón de hijos que naturalmente se llamaban Agamenón y Clitemnestra y como todos los héroes homéricos, y se dedicó con los versos en la mano. Se fue a esta Asia Menor de la que estamos hablando, se fue a un lugar y empezó a leer los versos de la Ilíada y empezó a mirar palabra por palabra si había un atardecer por donde se podía proyectar el atardecer, si había una sombra por donde se podía proyectar la sombra, si había una montaña, si mencionaban una colina. Y después de leerlo y leerlo y leerlo en voz alta, dijo: ¡aquí! Y empezó la excavación. Y cuando empezó la excavación, después de haberse preparado toda una vida y haber hecho una fortuna para irla a gastar en descubrir Troya, empezaron a excavar y descubrieron 9 ciudades sumergidas debajo de la tierra, una de las cuales es Troya. Y allí descubrieron el tesoro de Troya, y allí descubrieron el mundo de Micenas. Toda la historia homérica la va a descubrir este hombre que se llama Heinrich Schliemann. Y el hombre va y le pone a la mujer de él, a su esposa, todos los tesoros que consiguió, los tesoros de Príamo, todo esto, los tesoros de Agamenón se los va a ponerle todo eso y la va a vestir de oro. Y así comprobamos la leyenda de una de las primeras referencias que nosotros tenemos acerca de la maravillosa cultura griega. Y aparecen los griegos en escena en nuestro relato. Entonces la idea es que nosotros hacemos de cuenta que la antigüedad es una calle larga que empieza en Mesopotamia hacia el año 4500 a.C., haciendo la salvedad de que esa es la información que tenemos hasta ahora
que eso es susceptible de cambiar cualquier día de estos, pero hasta ahora va así. Y esa calle se va formando diferentes cuadras, ¿sí? Entonces, por un lado están los de Mesopotamia, luego están los de Egipto, 4500, los egipcios más o menos 3500, los persas más o menos 2500. Entre los egipcios y los persas van apareciendo los chinos y van apareciendo los hindúes. Los chinos 1770 a.C. Luego van apareciendo los pueblos del Medio Oriente, los fenicios, que van a inaugurar toda la ruta del Mediterráneo, hoy libaneses. Los primeros que llegaron hasta la Bretaña buscando el estaño. Aparecen ellos y serán dueños del Mediterráneo durante mucho tiempo, comerciantes. Aparecen los hebreos, y también en la tierra de Canaán, que habíamos visto que los hebreos eran los de la montaña y los egipcios y los fenicios eran los del mar. Van apareciendo y ya hacia el siglo VIII, contemporáneos de los persas, pero que los persas vienen de muy atrás, es que tenemos los primeros indicios de la cultura griega por Homero. En realidad, la cultura griega empieza muchísimo antes, en Micenas, por eso la llamamos en Creta, la cultura creto-minoica. Empezó realmente mucho tiempo antes con el laberinto, con Teseo. Empieza contando la historia de esa isla madre que es Creta, donde había un minotauro que asustaba a la gente y se comía a todo el mundo, y cómo Teseo llegó allá y Ariadna le dio un hilo para que pudiera entrar y salir del laberinto. Él venció al minotauro, se fue con Ariadna, pero luego la deja abandonada en una isla. Tenía que cambiar las velas para que su padre supiera que había salido vivo. Olvidó cambiar las velas. Su padre pensó que había muerto y se lanzó al mar. Y el mar lleva por el nombre de este padre, Egeo. Entonces, ya tenemos esa ruta desde hace mucho tiempo. También creemos que hace más o menos 3000 años está Micenas. Pero es desde los versos de Homero que nosotros empezamos a adentrarnos en la cultura griega. Por eso es tan importante que Schliemann, en su locura maravillosa, nos hubiera devuelto la realidad arqueológica del mundo troyano. Entonces empiezan los griegos. Ellos, ¿por qué son tan fantásticos? Son tan fantásticos primero porque tienen una narración mitológica maravillosa que nos ha dilucidado verdades profundas de la naturaleza humana, porque sus dioses nos hicieron ver cómo era nuestra alma en la inmensa sabiduría con que retrataron el fondo del corazón humano. Ellos vienen de un tiempo en que Gaia y Uranos, Gaia la tierra, se unió con Uranos en un abrazo de amor profundo, maravilloso, y Uranos empezó a tener hijos con ella. Pero Uranos empezó a sentir celos de la atención que ella le ponía a sus hijos y empezó a devorarlos para que ella solamente lo mirara a él. Uno de estos hijos se va a salvar y se llamará Cronos. Cronos, en un momento dado, va a castrar a su padre Uranos y va a arrojar los genitales a la orilla del mar, en la isla de Chipre, en la playa de Pafos, en la segunda piedra que se ve desde la isla de Chipre. Y allí, al caer los genitales al mar, la esperma de los genitales se va a mezclar con la espuma del mar, y de ahí van a ser Afrodita, la diosa Afrodita, y de la sangre las erinias, criaturas de la venganza. Entonces resulta que Cronos va a estar con Rea Silvia y va a repetir el mismo ciclo. Ya la Tierra se ha desdoblado, Gaia nunca más Uranos volverá, así que queda el cielo proyectándose y caerá la madre Tierra, Uranos encima y la madre Tierra. Pero Cronos repite otra vez la misma historia de su padre, devora a sus hijos, por eso dirían después, él devora a sus hijos, y resulta que la misma cosa pasa. Un día Rea Silvia le va a dar una piedra en lugar de uno de sus hijos para esconder a uno de ellos, que se llamará Zeus. Zeus va a repetir la historia, él va a enfrentar a Cronos y lo va a matar, pero esta vez, para que esto no se vuelva un cuento de nunca acabar, todo el mundo enfrentándose al padre una y otra vez, el hombre decide, el Dios, el gran Dios, hacer un pacto con todos sus hermanos. Los rescata de la oscuridad, hace un pacto con todos sus hermanos, van a gobernar un lugar paradisíaco que se va a llamar el Olimpo.
y allá en el Olimpo van a estar divinamente. Se reparten el cosmos. A Poseidón le va a dar los mares, el señor de los mares. A Hades le va a dar el inframundo, el tiempo del Averno, el reino después de la muerte, el reino de los muchos ríos, a donde se llega a través de Caronte y su barca, el reino donde finalmente, después de muchas travesías, se llega al río del olvido, donde pasan las almas cuando van a la muerte. Y él va a tener el cosmos. Y en el Olimpo van a estar sus hermanos. Afrodita como la diosa de la sensualidad, Palas Atenea como la diosa de la sabiduría, Apolo como el dios de las artes, Demeter la diosa de las cosechas. Va a relacionar todo este mundo maravilloso en donde Hermes será el mensajero de los dioses, en donde Hera será su esposa, con quien protagonizará una y mil historias, y van a desarrollar los dioses del Olimpo una mitología, una manera de mirar el mundo prodigiosa que va a regir la cosmovisión de Occidente durante más de 7 siglos, porque los griegos van a creer en los dioses del Olimpo y luego los romanos, cuando ellos mismos sean un imperio, adoptarán los dioses del Olimpo y los traducirán a sus propios nombres, pero seguirán creyendo en ellos común y corriente. Así que los dioses del Olimpo van a gobernar muchísimo tiempo y van a crear el zodíaco cósmico y van a crear toda la mirada del mundo de los griegos. Entonces, lo primero que nos maravilla es toda su mitología, son sus historias y cómo los dioses van repartiéndose el mundo y cómo los dioses a través de sus pasiones van determinando la vida de los hombres que casi están metidos dentro de un mar de caprichos, porque los dioses hacen con los hombres lo que quieran, y la famosa historia de la Ilíada y la Odisea son precisamente las guerras de los dioses que involucran a los héroes y la manera como los dioses van entrando en el mundo de los hombres, y es precisamente una fiesta maravillosa en la cual no habían invitado a la diosa de la discordia por motivos obvios, porque pues era una montadora y una disociadora. Entonces ella se le ocurre una cosa de una perversidad increíble, que es lanzar una manzana con un nombre que dijera para la más bella. Y estaban Palas Atenea, la diosa de la sabiduría, y estaba Afrodita, la diosa de la sensualidad y de la belleza, y era la mismísima esposa de Zeus. Y cae la manzana para la más bella, pues se agarran las tres. Y le preguntan a Zeus que cuál es la más bella. Zeus, bobito, no. ¿Qué va a decir él? ¿Como para qué se va a echar semejante ligo encima? Entonces va a pedirle, digamos, la opinión a un pobre pastor que no tiene ni arte ni parte y al que le van a montar una película complicadísima porque él contesta que la diosa más hermosa es Afrodita. Se echa encima Palas Atenea. Bueno, esto va a ser una cosa muy complicada y porque además ella le ha ofrecido que si la nombra la más bella, le va a dar en premio a la mujer más hermosa de la tierra. Y la mujer más hermosa de la tierra va a ser la que él va a conocer como Helena de Troya. Y por el amor de estos dos se va a desatar una guerra gigantesca que va a acabar para siempre con Troya. Troya queda en el país que hoy se llama Turquía. Queda al lado de un estrecho donde los troyanos, que llamaban también dardanos, se llama hoy Dardanelos. Ahí, en esos estrechos, es donde quedaba Troya. Entonces, el mundo griego está atravesado por héroes y dioses. Está la Ilíada, que son todas estas guerras. Está el retorno de Ulises a casa, que es la Odisea. Están las 1000 historias de cómo los dioses griegos van poblando nuestro mundo. Y esto, por un lado, esto ya los hace maravillosos.